La noche del 15 de marzo de 2025, el Gran Teatro Alla Scala de Milán se preparaba para recibir el evento más exclusivo de la temporada, el baile anual de la ópera, donde la élite europea se reunía bajo candelabros de cristal que habían presenciado siglos de historia. Serena Monteverde ajustó el broche de diamantes en su cabello recogido, ignorando el temblor casi imperceptible de sus manos. Llevaba 8 años siendo la esposa perfecta de Matteo Delacroix, el magnate francés de inversiones que había conquistado el mercado italiano con la misma frialdad calculada con la que ahora la miraba desde el otro lado de la habitación del hotel. Lo que Serena no sabía, lo que nadie en ese salón dorado sabía todavía, era que en exactamente 45 minutos su mundo se desmoronaría frente a 300 invitados. Matteo había decidido presentar públicamente a su amante, una diseñadora de moda de 26 años llamada Vivienne, quien llegaría al brazo de él como si tuviera todo el derecho del mundo. Pero lo que Matteo tampoco sabía, lo que su arrogancia le impedía imaginar, era que Serena Monteverde no era la mujer frágil que él había subestimado durante años. Esa noche, en el corazón de Milán, bajo las miradas escandalizadas de la aristocracia europea, comenzaría una transformación que nadie, absolutamente nadie, vería venir. El apartamento en Vía Monte Napoleone olía a lirios blancos y a ese perfume caro que Matteo insistía en que Serena usara. Desde la ventana del 6º piso, la catedral del Duomo se alzaba como una corona de mármol sobre la ciudad, sus agujas góticas perforando el cielo gris de marzo. Serena había aprendido a amar Milán de la misma forma en que había aprendido todo en su matrimonio, con esfuerzo consciente, borrando poco a poco los rastros de quien había sido antes. Había conocido a Matteo en París, cuando ella tenía 24 años y trabajaba como curadora asistente en el Musée d'Orsay. Él había llegado a una exposición privada con ese traje impecable y esa sonrisa que prometía mundos enteros. Tus ojos entienden el arte de una forma que las palabras nunca podrían explicar, le había dicho, mirándola como si fuera la única persona en la sala. 3 meses después estaban casados. 6 meses después vivían en Milán, donde Matteo dirigía su imperio financiero desde una oficina en el Palazzo Lombardia, y poco a poco Serena había dejado de ser curadora. Luego dejó de visitar museos. Después dejó de tener opiniones propias durante las cenas con inversionistas. Se convirtió en la esposa perfecta, elegante, silenciosa, hermosa como una escultura en un pedestal que todos admiran, pero nadie realmente ve. Esta mañana, mientras tomaba su espresso en la terraza con vista a los tejados milaneses, Serena revisaba mentalmente cada detalle del baile de esa noche. Su vestido había sido confeccionado por un atelier en Vía de la Espiga, un diseño exclusivo que había requerido 3 pruebas. Las joyas que usaría, herencia de la abuela de Matteo, ya estaban dispuestas en su tocador. Había confirmado la reserva en el salón de belleza a las 3 de la tarde. Todo estaba perfectamente planeado. Matteo entró al comedor con esa energía inquieta que últimamente lo caracterizaba. Ni siquiera la miró mientras revisaba su teléfono, sus dedos deslizándose por la pantalla con una urgencia que a Serena le resultaba dolorosamente familiar. —¿Confirmaste con el chofer para las 7? —preguntó él, sin levantar la vista. —Sí, todo está listo. —Bien, este baile es crucial. Los Rosenberg estarán ahí y necesito cerrar ese acuerdo con ellos antes de que alguien más lo haga. Serena asintió, bebiendo su café. Así era siempre. Los eventos sociales no eran momentos de conexión, sino transacciones. Escenarios donde Matteo exhibía su éxito, y ella era parte de ese escaparate. Lo que Serena no sabía, lo que no tenía forma de saber mientras miraba a su esposo desaparecer hacia su estudio, era que en ese momento
a solo 6 calles de distancia, en un apartamento cerca de Corso, Buenos Aires, Vivienne Leclerc se probaba su propio vestido para el baile, un vestido que había diseñado específicamente para esta noche, un vestido que Matteo había financiado en secreto. La tarde transcurrió en su ritual habitual. El salón de belleza en Vía Manzoni olía a laca y a champán caro que ofrecían a las clientas VIP. Serena se sentó frente al espejo mientras manos expertas transformaban su cabello en una obra de arte. Un recogido francés clásico, sofisticado, atemporal. Exactamente como Matteo esperaba. «Señora Delacroix, está radiante», dijo la estilista. Y Serena sonrió educadamente, aunque por dentro se sentía extrañamente vacía. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido radiante por ella misma, no porque cumplía con las expectativas de alguien más? De regreso al apartamento, el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios neoclásicos, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Serena se vistió sola en su habitación. Matteo y ella habían dejado de compartir dormitorio hacía 2 años, aunque mantenían las apariencias impecables en público. El vestido se deslizó sobre su piel como agua, ajustándose perfectamente a su figura. Era una obra maestra de alta costura, elegante, sobrio, diseñado para demostrar clase sin necesidad de gritar por atención. Se colocó las joyas, los aretes de diamantes que habían pertenecido a 3 generaciones de la familia Delacroix, el collar que Matteo le había regalado en su 2º aniversario. Cada pieza era una cadena invisible, un recordatorio de quién se suponía que era. El chofer los esperaba abajo a las 7 en punto. Serena descendió por el elegante lobby del edificio, sus tacones resonando contra el mármol travertino. Matteo ya estaba en el auto, revisando documentos en su iPad, apenas registrando su presencia cuando ella se deslizó al asiento trasero. El trayecto hacia el teatro alla Scala fue silencioso, excepto por el sonido del tráfico milanés y los ocasionales mensajes de texto que hacían vibrar el teléfono de Matteo. Serena miraba por la ventana, observando las calles que conocía también. La Galleria Vittorio, Emanuele II, iluminada como una joya, la piazza del Duomo llena de turistas incluso a esta hora, los tranvías antiguos deslizándose por los rieles con su encanto retro. «Recuerda», dijo Matteo de repente, sin apartar la vista de su teléfono, «esta noche necesito que seas especialmente encantadora con los Rothenberg. Su esposa es sensible. No menciones nada sobre política o religión». «Nunca lo hago», respondió Serena suavemente. «Lo sé, por eso eres perfecta para estas cosas». Perfecta. Esa palabra otra vez. Serena ya no estaba segura de si era un cumplido o una sentencia. El teatro alla Scala se alzaba ante ellos como un templo de la cultura europea, su fachada neoclásica iluminada por reflectores que la hacían brillar contra el cielo nocturno. Una alfombra había sido extendida desde la entrada hasta la calle, y fotógrafos flanqueaban ambos lados, sus cámaras destellando como estrellas furiosas cada vez que llegaba alguna celebridad o magnate. Serena respiró profundo. Showtime. Descendieron del auto, y de inmediato los flashes los envolvieron. Matteo colocó su mano en la parte baja de la espalda de Serena. Un gesto que parecía íntimo, pero que ella reconocía como puramente performativo, mientras sonreían para las cámaras. «Signor Delacroix, signora, una foto, per favore». Subieron las escaleras de mármol hacia el vestíbulo del teatro, donde candelabros de cristal de Murano colgaban del techo, abovedado como constelaciones capturadas. El lugar era un despliegue de riqueza antigua,
Frescos del siglo XVIII decoraban las paredes, esculturas de mármol de Carrara ocupaban nichos iluminados estratégicamente y el piso de mosaico brillaba bajo los tacones de diseñador de 300 invitados. ¡Mateo! ¡Finalmente! Un hombre de unos 60 años con cabello plateado se acercó con una copa de champán en la mano. Y la hermosa Serena, cada vez que te veo, juro que pareces haber salido de un cuadro renacentista. Signor Albanese, qué placer, respondió Serena con la sonrisa que había perfeccionado, cálida pero no demasiado, interesada pero no efusiva. Y así comenzó el ballet social. Serena flotaba del brazo de Mateo, conversando con esposas de diplomáticos, con herederas de fortunas textiles, con coleccionistas de arte que apenas recordaban que ella alguna vez había sido curadora. Reía en los momentos apropiados, asentía cuando era necesario y mantenía su copa de champán siempre a medio llenar para evitar beber demasiado y perder el control. Eran las 8:30 cuando Serena sintió que algo cambiaba. Un murmullo recorrió el salón, cabezas girándose hacia la entrada principal. Mateo, que había estado hablando con un banquero suizo, se tensó imperceptiblemente a su lado, y entonces la vio. Una mujer joven, mucho más joven que Serena, entraba al salón con una confianza que bordeaba la arrogancia. Su cabello caía en ondas estudiadamente casuales. Su maquillaje era dramático sin ser vulgar, y su vestido era una declaración de guerra envuelta en alta costura. Pero lo que hizo que el corazón de Serena se detuviera no fue la mujer en sí, fue la forma en que Mateo la miraba, fue el reconocimiento instantáneo en sus ojos, fue la sonrisa microscópica que curvó sus labios antes de que pudiera controlarla. «Disculpa un momento», murmuró Mateo, y antes de que Serena pudiera responder, él ya estaba cruzando el salón hacia la recién llegada. Serena observó, paralizada, mientras su esposo, se acercaba a esa mujer. Vio cómo él le susurraba algo al oído, vio cómo ella reía, tocando su brazo con una familiaridad que solo podía significar una cosa. ¿Quién es ella? La voz de Francesca Lombardi, esposa de un magnate de la moda, cortó los pensamientos de Serena. «No tengo idea», mintió Serena, su voz sorprendentemente estable. «Bueno, es bastante obvia, ¿no crees?» Francesca tomó un sorbo de su champán, sus ojos brillando con ese placer cruel que algunas personas sienten ante el sufrimiento ajeno. «Una amante. Siempre puedes identificarlas por la forma en que sonríen, como si hubieran ganado algo». Las palabras cayeron sobre Serena como hielo. «Amante». Por supuesto. ¿Cómo no lo había visto antes? Las noches que Mateo no llegaba a casa, los viajes de negocios que se extendían inexplicablemente, el perfume diferente en sus camisas, las llamadas que tomaba en otra habitación. No había sido ciega, había sido cobarde. Había elegido no ver, porque ver significaría tener que actuar, y actuar significaría destruir la vida perfecta que había construido tan cuidadosamente. Pero ahora, mientras observaba a Mateo presentar a esa mujer, Vivien, escuchó que alguien murmuraba su nombre. A los Rothenberg, a los mismos inversionistas con quienes supuestamente necesitaba que Serena fuera especialmente encantadora. La realidad se volvió imposible de ignorar. Él la había reemplazado. No solo en su cama, sino en su vida. Esta noche, en el evento más importante del año, él había elegido humillarla públicamente, exhibiendo a su amante frente a toda la alta sociedad milanesa. El salón de baile principal se abrió, y los invitados comenzaron a fluir hacia él. Serena se movió en piloto automático, sus años de entrenamiento en etiqueta social sosteniéndola cuando todo lo demás amenazaba con colapsar. El salón era espectacular.
techos abovedados decorados con frescos de ángeles y nubes, más candelabros de cristal creando un océano de luz. Y en el centro, un piso de parquet pulido donde parejas ya comenzaban a bailar al ritmo de una orquesta de cámara. Mateo regresó a su lado, como si nada hubiera pasado. «Los Rothenberg quieren hablar con nosotros durante la cena», dijo casualmente. Serena lo miró. Realmente lo miró, quizás por primera vez en años. Vio a un hombre que había dejado de verla como persona hacía tiempo. Para él, ella era un accesorio, una pieza decorativa, algo que se exhibe pero que no tiene voz propia. «¿Quién es ella?», preguntó Serena, su voz apenas un susurro. Mateo no fingió no entender. «Eso no es relevante ahora». «¿No es relevante?». Serena sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado agrietándose durante años. «Trajiste a tu amante a un evento público, donde todos nos conocen, donde todos nos están mirando, y me dices que no es relevante». «Mantén la voz baja», siseó Mateo mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «No vamos a hacer una escena. Tú ya hiciste la escena». Por primera vez en 8 años, Serena vio algo parecido a incomodidad en los ojos de Mateo. Pero no era arrepentimiento, era molestia por haber sido confrontado. «Serena, no seas dramática. Esto es solo negocios. Vivienne es una diseñadora emergente y su presencia aquí...». «No termines esa frase», lo interrumpió Serena, su voz temblando. «No me insultes intentando convencerme de que esto es profesional». Mateo suspiró, como si ella fuera una niña difícil que no entendía cómo funcionaba el mundo. «Hablaremos en casa. Ahora sonríe. Los Rothenberg están viniendo hacia acá». Y así, Serena Monteverde hizo lo que había hecho durante 8 años. Tragó su dolor, levantó su barbilla y sonrió. Pero algo había cambiado. Mientras estrechaba la mano de la señora Rothenberg y escuchaba a Mateo hablar sobre inversiones, Serena sintió que una voz dentro de ella, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo, comenzaba a despertar. Y esa voz le susurraba una verdad simple pero devastadora. Esto no podía continuar. La cena fue una tortura orquestada en 7 tiempos. Las mesas estaban dispuestas en el salón anexo al teatro, decoradas con arreglos florales que debieron costar lo que una familia promedio ganaba en un mes. Serena estaba sentada junto a Mateo en la mesa principal, rodeada de titanes de la industria y sus esposas enjolladas. 3 mesas más allá, Vivienne reía con un grupo de diseñadores jóvenes, su energía vibrante contrastando cruelmente con el silencio mortificado de Serena. «La sopa de calabaza está divina», comentó la señora Rothenberg, una mujer de 50 años con un acento alemán refinado. «Serena, querida, te ves un poco pálida. ¿Te sientes bien?» «Perfectamente bien, gracias», respondió Serena automáticamente, llevándose la cuchara a los labios, aunque la comida le sabía a ceniza. Mateo estaba en su elemento, discutiendo sobre mercados emergentes y criptomonedas con el señor Rothenberg, ocasionalmente colocando su mano sobre la de Serena en una demostración pública de afecto que ella ahora reconocía como completamente falsa. ¿Cuántas veces había malinterpretado esos gestos como amor cuando solo eran teatro? El plato principal llegó, ossobuco con risotto alla milanese, un clásico lombardo preparado por el chef del restaurante más exclusivo de la ciudad. Serena observaba los granos de azafrán dorado en el arroz, pensando en cuánto tiempo había pasado perfeccionando su propio risotto para Mateo, solo para descubrir que él probablemente lo comía con la misma indiferencia con la que ahora la trataba. «Mateo me estaba contando sobre tu trabajo con museos», dijo el señor Rothenberg, dirigiéndose a Serena. «¿Aún estás involucrada en el mundo del arte?»
Hubo un silencio microscópico. Mateo se tensó casi imperceptiblemente. «Ya no», respondió Serena suavemente. «Dejé mi carrera cuando nos casamos». «Qué pena», dijo Rothenberg genuinamente. «Mi esposa siempre dice que las mujeres con pasiones propias son las más interesantes». La señora Rothenberg sonrió a Serena con calidez. «Es verdad. Yo dirijo una fundación de arte en Múnich. Siempre estoy buscando curadoras talentosas si alguna vez decides retomar tu carrera». Algo cálido y doloroso se expandió en el pecho de Serena. Amabilidad. Qué extraño se sentía recibir genuino interés después de tanto tiempo. «Eso es muy generoso», logró decir. Mateo cambió de tema inmediatamente, como siempre hacía cuando la conversación se desviaba hacia los logros o intereses de Serena. «Werner, hablemos sobre esa propuesta que mencionaste». Serena dejó de escuchar. Sus ojos viajaron involuntariamente hacia la mesa de Vivien. La diseñadora estaba de pie ahora, moviéndose entre las mesas, claramente networking, vendiendo su marca. Era todo lo que Serena había dejado de ser, ambiciosa, visible, dueña de su propio destino. Y entonces sucedió. Vivien se acercó a su mesa. Serena observó, como si estuviera fuera de su propio cuerpo, mientras la amante de su esposo se presentaba a los Rothenberg con una confianza despampanante. «Señor Rothenberg, señora Rothenberg, es un honor conocerlos. Soy Vivien Leclerc, diseñadora de moda. Tal vez hayan visto mi colección en la Semana de la Moda de París el mes pasado». «Por supuesto», respondió la señora Rothenberg educadamente. «Tu trabajo con textiles sostenibles es impresionante». Vivien brillaba bajo los elogios. Luego, con una sonrisa que Serena solo podía describir como depredadora, se volvió hacia Mateo. «Señor Delacroix, gracias nuevamente por la invitación. Este evento es absolutamente espectacular». «Gracias por la invitación». Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. La señora Rothenberg parpadeó confundida. El embajador sentado al otro lado intercambió una mirada incómoda con su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se aclaró la garganta. «Vivien es una inversión prometedora. He estado asesorándola en la expansión de su marca». La mentira era tan transparente que resultaba insultante, pero Vivien no había terminado. «Soy tan afortunada de tener su apoyo», continuó, su voz dulce como miel envenenada. «Y qué coincidencia encontrarlo aquí con...». Sus ojos se posaron en Serena por primera vez, fingiendo sorpresa. «Su esposa, supongo. No nos habían presentado formalmente». Serena sintió cada par de ojos en la mesa voltearse hacia ella, esperando su reacción. Esta era la humillación en su forma más pura. No solo que Mateo tuviera una amante, sino que esa amante fuera tan descarada como para confrontarla públicamente, sabiendo que las reglas de etiqueta social impedirían que Serena reaccionara. «Serena Monteverde de Delacroix», dijo Serena, su voz sorprendentemente firme. Se puso de pie, igualando la altura de Vivien, sus ojos encontrándose directamente. «Es interesante conocerte finalmente, Vivien. Mateo ha mencionado que asesora a varios diseñadores emergentes, aunque debo admitir que usualmente no los lleva a eventos personales. Debe ser una inversión verdaderamente especial». La sonrisa de Vivien vaciló. Mateo se atragantó con su vino. «Oh, sin duda lo soy», respondió Vivien, recuperando su compostura. «Mateo ha sido muy generoso con su tiempo y recursos». «Estoy segura de que sí», dijo Serena, su tono perfectamente cortés, pero con un filo que cualquiera podía detectar. «Aunque me pregunto, ¿discuten negocios durante sus almuerzos en el apartamento de Vía Buenos Aires? Mateo siempre me dice que trabaja mejor en ambientes privados». Fue un golpe directo. Vivien palideció.
Mateo se puso de pie bruscamente, casi volcando su copa. «Serena, ¿podemos hablar un momento en privado?» «¿Ahora?» Serena inclinó su cabeza, la imagen de la inocencia. «Pero acabamos de conocer a tu protegida. Sería grosero no continuar la conversación». La señora Rothenberg, claramente incómoda pero sin poder apartar la mirada, intervenió suavemente. «Tal vez deberíamos todos tomar un poco de aire fresco. El jardín del teatro es precioso esta época del año». Pero Serena no había terminado. 8 años de silencio estaban encontrando finalmente su voz. «Dime, Vivien», continuó, su tono conversacional, pero sus palabras afiladas como cuchillos. «¿Fue difícil diseñar un vestido que pudiera competir con el de una esposa? Supongo que hay cierto arte en intentar brillar más que alguien cuando eres, ¿cómo lo dijiste? Una inversión prometedora». «Serena, basta», ordenó Mateo en voz baja, su mandíbula tensa. «Basta». Serena se volvió hacia él y por primera vez en 8 años lo miró sin miedo. «¿Quieres que pare? Tú trajiste a tu amante al evento social más importante del año, la presentaste a nuestros conocidos y ahora ella está parada frente a mí en nuestra mesa. Y tú me pides que pare. ¿Es esa tu idea de respeto, Mateo?» El salón completo había quedado en silencio. Las conversaciones en las mesas cercanas se habían detenido. 300 personas estaban presenciando el desmoronamiento del matrimonio de Lacroix en tiempo real. Mateo la tomó del brazo, no con violencia, pero con firmeza. «Nos vamos. Ahora». «No», dijo Serena, liberándose de su agarre. «No nos vamos. Tú te vas. Con tu inversión prometedora, yo me quedo». «Estás haciendo una escena ridícula». «¿Yo estoy haciendo la escena?» Serena dejó escapar una risa sin humor. «Mateo, tú trajiste a tu amante a un baile de caridad. Tú la presentaste a personas que conocen a tu esposa. Tú permitiste que ella viniera a nuestra mesa y se burlara de mí frente a todos. La escena ya estaba hecha antes de que yo abriera la boca. Yo solo estoy rechazando ser la víctima silenciosa en tu teatro». Vivien, claramente dándose cuenta de que había subestimado gravemente la situación, intentó retirarse. «Creo que debería...» «No», dijo Serena volviéndose hacia ella. «Te quedas. Ya que decidiste hacer esto público, terminémoslo públicamente. Dime, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿6 meses? ¿1 año?» Vivien miró a Mateo buscando ayuda, pero él estaba paralizado, atrapado entre la furia y la vergüenza. «Responde», insistió Serena. «O es muy reciente, en cuyo caso eres increíblemente ingenua al pensar que podrías desafiarme así, o ha sido suficiente tiempo como para que realmente creas que él te elegirá a ti sobre la reputación que he construido para él durante 8 años». 15 meses. Susurró Vivien finalmente, y Serena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 15 meses. Más de 1 año. Todo ese tiempo, mientras ella planchaba sus camisas, organizaba sus cenas, sonreía en sus eventos, él había estado construyendo una vida entera con otra persona. «Suficiente», dijo Mateo, su voz glacial. «Vivien, te veo mañana. Serena, nos vamos». «Yo no voy a ningún lado contigo», dijo Serena con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Este baile aún no ha terminado, y yo me quedaré hasta el final». Se volvió hacia los Rothenberg, quienes la observaban con una mezcla de shock y... ¿era admiración en los ojos de la señora Rothenberg? «Por favor, disculpen este momento incómodo», dijo Serena con dignidad. «La honestidad a veces es desordenada pero necesaria. Espero que podamos continuar nuestra conversación sobre la Fundación de Arte. Me encantaría saber más». Y con eso, Serena se sentó nuevamente, tomó su copa de vino y bebió con manos perfectamente estables. Mateo se quedó de pie un momento más,
claramente esperando que ella cediera, que lo siguiera, que volviera a ser la esposa obediente. Cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder, él fue quien se marchó, con Vivien siguiéndolo torpemente detrás. Los murmullos comenzaron de inmediato, ondeando a través del salón como corriente eléctrica. Serena sabía que para mañana toda Milán estaría hablando de esto. Los periódicos de chismes tendrían un día de campo. Su nombre sería arrastrado por el barro, pero extrañamente sentía algo que no había sentido en años: liberación. Eso fue extraordinariamente valiente, dijo la señora Rothenberg suavemente, colocando su mano sobre la de Serena. Y completamente justificado. «Oh, extraordinariamente estúpido», respondió Serena con una sonrisa triste. «Acabo de destruir mi matrimonio públicamente». «No, querida», dijo la señora Rothenberg con firmeza. «Él destruyó tu matrimonio hace 15 meses. Tú solo te negaste a fingir que no había pasado». El resto de la cena fue un borrón. Serena permaneció en su asiento conversando cuando era necesario, manteniendo la compostura incluso mientras sentía que su mundo se desmoronaba. Varias mujeres, otras esposas que claramente habían experimentado sus propias traiciones, se acercaron discretamente para expresar su apoyo. Un embajador italiano le ofreció su tarjeta personal. Un coleccionista de arte mencionó que había una posición abierta en el Museo Paul di Pezzoli. Cuando finalmente el baile oficial comenzó, Serena se excusó y salió a la terraza del teatro. El aire nocturno de marzo era frío, pero refrescante. Desde aquí podía ver la Piazza della Scala iluminada, el monumento a Leonardo da Vinci en el centro, y más allá las luces infinitas de Milán extendiéndose hacia el horizonte. Había vivido en esta ciudad durante 8 años, pero ahora, de pie aquí sola, se preguntaba si realmente la había visto alguna vez, o si había estado demasiado ocupada siendo la esposa perfecta para notar que había perdido completamente a la persona que era. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. «Estás cometiendo un error. Vuelve a casa y hablemos como adultos». Serena miró el mensaje durante un largo momento. Luego lo bloqueó y guardó su teléfono. No volvería a casa esa noche. No sabía dónde iría, pero sabía con certeza absoluta que no regresaría al apartamento en Vía Montenapoleone, donde cada habitación olía a las mentiras de su matrimonio. A través de las puertas de cristal podía ver a las parejas bailando en el salón principal. La orquesta tocaba un vals y los invitados giraban en círculos elegantes bajo los candelabros. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Y en ese momento, viendo la vida continuar sin ella, Serena Monteverde tomó la decisión más importante de su vida. Nunca más sería invisible, nunca más sería perfecta, nunca más sería silenciosa. A partir de esta noche, sería libre. Serena pasó esa noche en el Hotel Príncipe di Savoia, el único lugar al que pudo llegar caminando desde el teatro con sus tacones. El conserje, un hombre mayor con décadas de experiencia en discreción, no hizo preguntas cuando ella apareció sola a las 11 de la noche, claramente viniendo de un evento formal, y pidió la habitación más aislada disponible. La suite en el 7º piso tenía vistas a la Piazza de la República, donde las fuentes danzaban iluminadas incluso a esta hora. Serena se quitó los tacones en cuanto la puerta se cerró, sintiendo el lujoso mármol frío bajo sus pies. Luego simplemente se quedó ahí, en medio de la sala, sin saber qué hacer consigo misma. Durante 8 años, cada momento de su día había sido estructurado alrededor de Mateo. Despertaba cuando él lo hacía, comía cuando él comía, sus horarios, sus eventos, sus necesidades habían dictado cada aspecto de su existencia.
Ahora, parada aquí sola a medianoche, Serena se dio cuenta de que no recordaba cómo ser simplemente ella misma. ¿Quién era Serena sin Mateo? La pregunta la aterrorizó más de lo que esperaba. Se obligó a moverse, a funcionar. Se quitó las joyas, cada pieza sintiéndose como un grillo que finalmente podía remover. El collar, los aretes, el anillo de matrimonio, especialmente el anillo de matrimonio, que dejó sobre el tocador con un pequeño clic que sonó definitivo en el silencio de la habitación. Se duchó por mucho tiempo, dejando que el agua caliente lavara el maquillaje, la laca del cabello, la perfección construida. Cuando finalmente salió y se miró en el espejo empañado, vio a una mujer que apenas reconocía. Sin maquillaje, con el cabello mojado cayendo por sus hombros, vestida con la bata del hotel, Serena parecía años más joven, vulnerable, pero también, de alguna manera, más real. Su teléfono había estado vibrando constantemente. Llamadas de Mateo, mensajes de números desconocidos, probablemente periodistas, algunos mensajes de amigas, o lo que ella había pensado que eran amigas, pidiendo su versión de los eventos de la noche. Serena los ignoró todos excepto uno. La señora Rothenberg le había enviado un mensaje. Querida Serena, si necesitas cualquier cosa, estoy en el hotel Four Seasons, habitación 512. No estás sola en esto. Algo en esas palabras simples rompió finalmente la barrera que Serena había mantenido toda la noche. Se sentó en la cama king size y por primera vez desde que tenía memoria, lloró. No lloró con elegancia o silencio. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo, liberando años de dolor suprimido, de humillación tragada, de sueños abandonados. Lloró por la chica de 24 años que había amado el arte con pasión y que había creído que el amor de Mateo era tan real como los cuadros que estudiaba. Lloró por todos los momentos en que había sentido que algo estaba mal, pero había elegido ignorarlo. Lloró por la mujer en que se había convertido, una sombra pálida de quien podría haber sido. Pero en algún punto, entre los sollozos y las lágrimas, algo cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo más afilado, más caliente. Rabia. No la rabia explosiva e incontrolada, sino algo más peligroso. Rabia fría, calculada, dirigida. Serena se levantó de la cama y abrió su laptop. Si iba a reconstruir su vida, necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué estaba enfrentando. Comenzó a buscar. Su propio nombre primero, Serena Monteverde de la Croix. Los resultados la mostraban en docenas de eventos sociales al lado de Mateo, siempre sonriendo, siempre perfecta, siempre invisible. Era una figura de fondo en la vida de él. Luego buscó sobre Vivienne Leclerc. La amante no era solo una cara bonita, tenía talento genuino. Su marca de moda sostenible había ganado premios. Tenía casi 500.000 de seguidores en Instagram. Era joven, exitosa, ambiciosa. Era todo lo que Serena había dejado de ser. Y ahí estaba la verdad más dolorosa. Mateo no la había reemplazado con una simple aventura. La había reemplazado con alguien que tenía su propia luz, su propio poder. Alguien que no necesitaba a Mateo para existir. Serena continuó buscando, adentrándose más. Finanzas, cuentas bancarias conjuntas, propiedades. El apartamento en Vía Monte Napoleone estaba a nombre de ambos, pero había sido comprado con dinero de la familia de Mateo. La casa de verano en Como estaba solo a nombre de él. Las inversiones, los ahorros, todo estaba estructurado de manera que Mateo mantenía el control. Durante todos estos años, mientras Serena había jugado a ser la esposa perfecta, Mateo había asegurado que ella permaneciera completamente dependiente de él. A las 3 de la mañana, Serena cerró la laptop y miró hacia las luces de Milán brillando en la distancia.
Tenía dos opciones. Podía regresar con Mateo, perdonar esta humillación como probablemente se esperaba que hiciera, continuar siendo la esposa perfecta a cambio de seguridad financiera y estatus social. O podía caminar hacia lo desconocido, sin dinero propio, sin carrera, sin nada excepto su dignidad y su nombre. La elección debería haber sido difícil, aterradora al menos. Pero mientras Serena miraba su reflexión en la ventana, una mujer de 32 años que había perdido 8 años, siendo alguien que no era, la decisión fue sorprendentemente clara. Prefería tener hambre y ser libre que estar llena y ser prisionera. La mañana llegó demasiado rápido. Serena se despertó con los primeros rayos de sol, atravesando las cortinas y un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Delacroix, soy Alessandro Conti, abogado especializado en derecho familiar. La señora Rothenberg me pidió que la contactara. Si desea proceder con el divorcio, mi firma puede representarla. Primera consulta sin costo. Mi número directo es... Serena leyó el mensaje 3 veces. Divorcio. La palabra era tan final, tan definitiva. También era absolutamente necesaria. Respondió, «Gracias, señor Conti. Me gustaría reunirme hoy si es posible». La respuesta llegó en minutos. Mi oficina, Viamonte Napoleone 8, a las 10:00 am. Serena se vistió con el mismo vestido de la noche anterior. Era todo lo que tenía, pero lo complementó con la bata del hotel sobre los hombros para cubrirse. Se recogió el cabello en un moño simple, sin maquillaje, excepto un poco de rímel que había en su bolso de mano. No tenía nada más. Todo lo demás, su ropa, sus cosas, su vida entera, estaba en el apartamento con Mateo. Bajó al lobby del hotel con su cabeza en alto, consciente de que algunos huéspedes la reconocían de las fotos de la noche anterior, que probablemente ya circulaban en redes sociales y periódicos de chismes. Podía sentir sus miradas, escuchar los susurros. En otro tiempo, esto la habría paralizado de vergüenza. Ahora, extrañamente, la hacía sentir más fuerte. Que hablaran. La verdad era más poderosa que los chismes. El conserje llamó un taxi para ella, discretamente ignorando que todavía llevaba un vestido de gala a las 9 de la mañana. «Señora», dijo suavemente mientras ella esperaba, «si puedo decirlo, la dignidad que mostró anoche, Milano necesita más mujeres como usted». Serena sonrió genuinamente por primera vez en días. «Gracias. Eso significa más de lo que imagina». La oficina del abogado estaba, irónicamente, a solo 2 calles del apartamento que había compartido con Mateo. Viamonte Napoleone era la calle de moda más exclusiva de Milán, flanqueada por boutiques de Prada, Gucci, Versace. Serena había caminado por estas aceras miles de veces, siempre con la tarjeta de crédito de Mateo, siempre comprando lo que él aprobaba. Alessandro Conti resultó ser un hombre de unos 45 años, con cabello prematuramente gris y ojos que habían visto suficientes divorcios difíciles para no sorprenderse por nada. Su oficina era moderna pero no ostentosa, con vista a un pequeño cortile interior lleno de plantas. «Señora Delacroix», dijo, estrechando su mano firmemente, «he seguido su situación. Siento mucho por lo que está pasando». «Llámeme Serena», dijo ella, sentándose, «y no lo sienta. Estoy segura de que ha visto situaciones mucho peores. El dolor no es una competencia», respondió él sabiamente, «pero tiene razón en que su caso, desafortunadamente, no es único. Hombres poderosos que se sienten intocables, esposas que construyeron sus vidas alrededor de esos hombres solo para ser descartadas. La buena noticia es que la ley italiana protege a las esposas en divorcios, especialmente cuando hay infidelidad comprobable.
Serena sintió un destello de esperanza. ¿Qué significa eso exactamente? Alessandro abrió una carpeta en su escritorio. Significa que aunque las propiedades estén a nombre de su esposo, usted tiene derecho a una compensación equitativa por los años que invirtió en el matrimonio. Italia reconoce que el trabajo no remunerado del hogar y el apoyo a la carrera de un cónyuge tienen valor monetario. Dejé mi trabajo para casarme con él, dijo Serena. Fui curadora en el Musée d'Orsay. Tenía un futuro prometedor. Excelente. Eso fortalece su caso. El tribunal considerará el sacrificio de carrera. Ahora, Alessandro se inclinó hacia adelante. Necesito preguntarle, ¿qué quiere de este divorcio? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Justicia? Serena pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero mi libertad. Quiero suficiente seguridad financiera para reconstruir mi vida sin depender de él. Y quiero que Mateo entienda que no puede tratar a las personas como objetos desechables sin consecuencias. Alessandro sonrió levemente. Esos son objetivos alcanzables. Ahora hablemos sobre evidencia. ¿Tiene prueba de la relación de su esposo con la señorita Leclerc? 300 personas los vieron juntos anoche. Eso ayuda, pero necesitamos más. Mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios mostrando pagos a ella o gastos en restaurantes, hoteles. ¿Tiene acceso a sus cuentas? Serena negó con la cabeza. Mateo maneja todo. Tengo una tarjeta de crédito suplementaria, pero no veo los extractos completos. Está bien. Presentaremos una petición de descubrimiento de evidencia. El tribunal le ordenará revelar todos los registros financieros. Los hombres como su esposo usualmente son descuidados. Creen que son demasiado inteligentes para ser atrapados. Pero el dinero siempre deja rastros. Pasaron la siguiente hora revisando detalles. Cronología del matrimonio, propiedades, ingresos de Mateo, la estructura de su negocio. Alessandro tomaba notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas que hacían que Serena recordara cosas que había olvidado. El viaje de negocios a Barcelona, donde Mateo regresó con un perfume que ella nunca usaba en su equipaje. Las facturas del apartamento en Vía Buenos Aires, que ella había visto accidentalmente. Las llamadas nocturnas que él tomaba en su estudio con la puerta cerrada. Cada memoria era una pieza más de evidencia. Cada detalle olvidado era ahora un arma. Una cosa más, dijo Alessandro al final de la reunión. Su esposo intentará hacerla volver, le ofrecerá disculpas, promesas, tal vez amenazas. Algunos hombres incluso usan a la familia como presión. ¿Tiene usted familia que él pueda contactar? Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 22 años, respondió Serena en voz baja. No tengo hermanos. La familia de Mateo, bueno, nunca me aceptaron realmente. Siempre fui la extranjera, la chica sin conexiones importantes. Entonces, su red de apoyo es limitada. Eso lo hace más difícil, pero también significa que hay menos personas que él puede usar contra usted. ¿Amigos? Serena hizo una pausa. ¿Tenía amigos reales? ¿O solo había tenido las esposas de los socios de negocios de Mateo? Relaciones transaccionales, basadas en eventos sociales y chismes superficiales. No muchos, admitió. Entonces construiremos uno nuevo, dijo Alessandro con determinación. He estado haciendo esto por 20 años, Serena. Y he aprendido que las mujeres más fuertes son aquellas que aprenden a ser su propio mejor amigo primero. Serena salió de la oficina sintiéndose simultáneamente empoderada y aterrorizada. Tenía un plan ahora, un camino hacia adelante. Pero ese camino significaba guerra. Significaba enfrentar a Mateo legalmente, financieramente, públicamente. Significaba convertirse en el tipo de mujer que ella nunca había sido.
una luchadora. El taxi la llevó de regreso al Hotel Príncipe di Savoia, donde extendió su estadía por una semana más, cargada a la tarjeta de crédito que todavía estaba a nombre de Matteo, una pequeña victoria mezquina pero satisfactoria. Necesitaba ese tiempo para planear su próximo movimiento. Su teléfono sonó. Esta vez contestó. «¿Serena?» La voz de Matteo sonaba tensa, cansada. «Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. ¿Ahora quieres hablar?», respondió ella con calma. «Anoche no querías hablar. Querías que me quedara callada mientras presentabas a tu amante en público». «Cometí un error», dijo él, y por primera vez sonaba casi vulnerable. «Bien, fue una distracción. No significa nada». 15 meses, Matteo. No me insultes llamándolo una distracción. Hubo un silencio. Luego, «Está bien, lo admito. Me involucré demasiado. Pero podemos superar esto. Tú y yo tenemos historia. Tenemos una vida juntos. Teníamos una vida, pasado. Serena, sé razonable. Si procedes con un divorcio, esto se volverá sucio. Los medios van a destrozarte. Tus abogados van a perder», lo interrumpió Serena, «porque yo tengo la verdad de mi lado y porque ya no me importa lo que los medios digan o lo que la sociedad piense. Durante 8 años viví atemorizada de no ser perfecta. Eso terminó anoche». «Estás cometiendo un error», dijo Matteo, su voz endureciéndose. «Sin mí no tienes nada, sin trabajo, sin dinero, sin conexiones. ¿Crees que el mundo del arte te recibirá de vuelta después de abandonarlo por casi una década?» Y ahí estaba, la verdadera naturaleza de Matteo, despojada de su barniz encantador. Control a través del miedo. Poder a través de la dependencia. «Tal vez no me reciban», respondió Serena. «Tal vez tenga que empezar desde cero. Tal vez tenga que trabajar en cafeterías o dar clases de idiomas para sobrevivir. Pero todo eso, cualquier cosa, es mejor que pasar un día más fingiendo que tu indiferencia es amor». Colgó antes de que él pudiera responder, sus manos temblando pero su resolución más firme que nunca. Esa tarde, Serena hizo algo que no había hecho en años. Caminó por Milán sin propósito ni agenda. No estaba yendo a una cita con el estilista o a un evento social. Simplemente caminaba. Recorrió el Parco Sempione, donde familias hacían picnics y niños jugaban fútbol. Se sentó en un banco cerca del Castello Sforzesco y observó a las personas vivir sus vidas normales. Compró un gelato de pistacho en una heladería cerca del Duomo, comiéndolo mientras miraba a los turistas tomar selfies. Era increíble cómo había vivido en esta ciudad durante 8 años sin realmente verla. Todo había sido filtrado a través de las necesidades y expectativas de Matteo. Ahora, viéndola con sus propios ojos, Milán se sentía completamente diferente. No menos hermosa, sino más honesta de alguna manera. Al caer la tarde, regresó al hotel y finalmente revisó sus redes sociales, algo que había evitado todo el día. Como esperaba, la historia del baile estaba en todas partes. Escándalo en el Teatro alla Scala. Esposa confronta a amante públicamente. Matteo Delacroix, humillado por su esposa en evento de caridad. Serena Monteverde, la esposa que se negó a quedarse callada. Los artículos iban desde lo sensacionalista hasta lo genuinamente solidario. Algunos la pintaban como una mujer despechada, haciendo una escena. Otros la describían como una heroína moderna, rechazando ser humillada silenciosamente. Pero lo que realmente capturó la atención de Serena fueron los comentarios. Miles de ellos, de mujeres de todo el mundo compartiendo sus propias historias de traición, de hombres que las habían menospreciado, de momentos en que habían encontrado el coraje para decir suficiente.
Mi esposo me engañó durante 3 años. Ojalá hubiera tenido tu valentía. Gracias por no ser perfecta. Gracias por ser real. Eres un ejemplo de que la dignidad importa más que la apariencia. Serena leyó cada comentario, absorbiendo la solidaridad inesperada de miles de extraños. No estaba sola en esto. Su historia, su dolor, resonaba porque era universal. Y en ese momento, algo fundamental cambió dentro de ella. Ya no se trataba solo de su divorcio de Mateo. Se trataba de todo lo que ese divorcio representaba: rechazar ser definida por otro, reclamar su voz, elegir la dignidad sobre la comodidad. Serena Monteverde había sido la esposa perfecta durante 8 años. Ahora, finalmente, estaba lista para ser imperfecta, desordenada y completamente ella misma. Y no había vuelta atrás. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Serena. El proceso de divorcio era exactamente tan brutal como Alessandro había advertido. Descubrimiento de evidencia, deposiciones, batallas legales sobre cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada mueble en el apartamento de Vía Monte Napoleone. Los abogados de Mateo jugaron sucio desde el principio. Intentaron pintarla como una cazafortunas que había atrapado a un hombre exitoso y ahora buscaba explotarlo. Presentaron testigos, amigos de Mateo, que declaraban que ella había sido una esposa fría y distante. Incluso sugirieron que Serena había conocido a otro hombre, una mentira tan descarada que Alessandro la desmontó en minutos. Pero Serena tenía algo más poderoso que las tácticas sucias de abogados caros. Tenía la verdad. Y más importante, tenía evidencia. Los extractos bancarios que el tribunal ordenó revelar mostraron un patrón claro. Durante 15 meses, Mateo había gastado cientos de miles de euros en Vivien. Apartamento, ropa de diseñador, viajes. Hasta había financiado completamente su marca de moda. Todo mientras le decía a Serena que necesitaban ajustar el presupuesto. Los mensajes de texto entre Mateo y Vivien que el equipo forense digital recuperó eran aún más devastadores. No solo confirmaban la relación, sino que revelaban cómo Mateo hablaba de Serena. Mi esposa es útil para eventos sociales, pero tú eres la que realmente me entiende. Serena es demasiado sensible, tú tienes ambición real. Eventualmente me divorciaré, solo necesito el momento correcto. Leer esos mensajes fue como ser apuñalada repetidamente, pero también fue liberador. Cada palabra cruel, cada mentira documentada, era prueba de que no había estado imaginando las cosas. No había sido demasiado sensible o dramática. Había sido traicionada, sistemática y deliberadamente. El juez que presidía el caso era una mujer de unos 60 años llamada Giudice Ferretti, conocida por ser dura pero justa. Cuando revisó la evidencia, su expresión se endureció visiblemente. «Señor Delacroix», dijo durante una de las audiencias, «esta corte no está aquí para juzgar su moralidad personal». Sin embargo, la evidencia presentada demuestra claramente infidelidad prolongada y uso indebido de recursos matrimoniales. Tendrá que responder por eso. Mateo, sentado con su equipo de abogados en trajes de 3.000 euros, finalmente se veía incómodo. Esto ya no era un juego que pudiera controlar con dinero y conexiones. Era justicia real. Pero el divorcio, por importante que fuera, era solo una parte de la reconstrucción de Serena. La otra parte, quizás la más crucial, era descubrir quién era ella sin Mateo. Los primeros días fueron los más duros. Serena se mudó del hotel a un pequeño apartamento amueblado en el barrio de Navigli, lejos del lujo de Vía Monte Napoleone, pero cerca del antiguo sistema de canales que le daba a esa parte de la ciudad un ambiente bohemio y artístico.
El apartamento tenía una habitación, una cocina del tamaño de un armario y ventanas que daban a un cortile lleno de bicicletas viejas y plantas descuidadas. Era perfecto. Por primera vez en 8 años, Serena vivía en un espacio que era completamente suyo. Decoró con plantas que compró en el mercado de flores de domingo. Colgó pósters de exposiciones de arte que había amado. Compró platos desparejos en una tienda de segunda mano. Cada elección, por pequeña que fuera, era un acto de reclamación de sí misma. El dinero era ajustado. Alessandro había logrado que el juez congelara parte de los activos matrimoniales y le otorgara a Serena una manutención temporal, pero no era ni remotamente cercano al estilo de vida al que estaba acostumbrada. Serena aprendió a comprar en supermercados económicos, a cocinar comidas simples, a caminar en lugar de tomar taxis. Y extrañamente, cada sacrificio la hacía sentir más libre. La señora Rothenberg, fiel a su palabra, se había mantenido en contacto. Una tarde de abril, cuando los cerezos comenzaban a florecer a lo largo del Naviglio Grande, se reunieron para tomar café en un pequeño bistró cerca del apartamento de Serena. «Te ves diferente», observó la señora Rothenberg, estudiando el rostro de Serena con esos ojos sabios que no perdían detalle. «¿Más pobre?», bromeó Serena. «Más viva», corrigió la mujer mayor. «El dinero no es vida, querida. A veces es exactamente lo opuesto, una prisión dorada». «No voy a mentir», admitió Serena. «Es aterrador. No he trabajado en casi una década. Mi CV tiene un agujero enorme, y el mundo del arte, no sé si me recordarán, o si querré volver a ese mundo». «Entonces construye uno nuevo», dijo la señora Rothenberg simplemente. «Mi fundación en Múnich necesita una directora de programas educativos. El salario no es espectacular, pero es honesto. Y trabajarías con jóvenes artistas, ayudándolos a encontrar su voz». Serena sintió lágrimas picando sus ojos. «¿Por qué haces esto? Apenas me conoces». «Te conozco lo suficiente», respondió la señora Rothenberg, cubriendo la mano de Serena con la suya. «Y vi algo en ti esa noche en el baile. Vi a una mujer encontrando su columna vertebral. Esas mujeres son raras y valiosas. Necesitan ser apoyadas, no abandonadas». No fue la única oferta. El director del museo, Paul Di Pezzoli, también contactó a Serena, ofreciéndole un puesto como consultora para su nueva ala de arte francés del siglo XIX. Un coleccionista privado en Como le pidió ayuda catalogando su colección personal. Una galería pequeña en Brera quería que ella curara una exposición sobre mujeres artistas olvidadas del Renacimiento. Serena aceptó cada proyecto, construyendo lentamente no solo su carrera, sino su confianza. Cada día de trabajo, cada decisión que tomaba, basada en su propio criterio y no en las expectativas de Mateo, era una victoria pequeña pero significativa. Pero no todo era fácil. Había días en que Serena se despertaba en pánico, su mente corriendo con preguntas: ¿y si el juez decidía a favor de Mateo? ¿Y si no podía sostenerse financieramente? ¿Y si había cometido un error terrible, dejando la seguridad por libertad? En esos días se obligaba a levantarse de todas formas. Se preparaba café. Se vestía. Salía a caminar por Navigli, observando a los artistas callejeros pintando junto a los canales, a los músicos tocando en pequeños puentes, a la vida vibrante y desordenada que nunca había visto cuando vivía en el centro elegante de Milán. Y lentamente, día a día, el pánico comenzó a retroceder. La confianza comenzó a crecer. Un sábado por la mañana, 3 meses después de la noche del baile, Serena se vio en el espejo de su pequeño baño y se sorprendió. La mujer que la miraba de vuelta no era la esposa perfecta y pulida de Mateo Delacroix. Su cabello estaba más corto ahora, cortado en un estilo moderno que ella había elegido. No llevaba maquillaje elaborado, solo lo necesario.
Su ropa era simple, pero reflejaba su gusto personal, no el de nadie más. Era ella. Finalmente, completamente, era ella. Ese mismo día, Alessandro llamó con noticias. El juez ha tomado una decisión preliminar. Quiere vernos en su oficina el lunes. El lunes llegó con lluvia típicamente milanesa, fina pero persistente. Serena llegó al tribunal con Alessandro, su corazón latiendo rápido. Mateo ya estaba ahí con su equipo de abogados, y por primera vez desde la noche del baile sus ojos se encontraron directamente. Él se veía cansado, más viejo de alguna manera. Los escándalos habían afectado su negocio. Varios inversionistas importantes habían retirado su apoyo, disgustados por su comportamiento público. Vivien, según los chismes que Serena había escuchado, lo había dejado cuando quedó claro que el divorcio sería costoso y complicado. Al parecer, la ambición real de la diseñadora no incluía quedarse con un hombre cuya reputación estaba destruida. La Giudice Ferretti entró, y todos se pusieron de pie. He revisado toda la evidencia, comenzó, sus manos cruzadas sobre su escritorio, y he llegado a varias conclusiones. Primero, está claro más allá de cualquier duda que hubo infidelidad prolongada por parte del señor Delacroix. Segundo, está igualmente claro que la señora Monteverde sacrificó su carrera prometedora para apoyar el matrimonio. Tercero, el uso de fondos matrimoniales para financiar una relación extramarital constituye un mal manejo grave de activos compartidos. Mateo se tensó. Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas. Por lo tanto, continuó la jueza, mis decisiones preliminares son las siguientes. La señora Monteverde recibirá el 40% de todos los activos matrimoniales acumulados durante el matrimonio. Recibirá manutención conyugal por un período de 5 años, con posibilidad de extensión basada en circunstancias. El apartamento en Vía Monte Napoleone será vendido y las ganancias divididas equitativamente. Serena sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. Alessandro le apretó el brazo suavemente en señal de victoria. Además, dijo la jueza, su voz endureciéndose, señor Delacroix, he visto muchos casos de infidelidad en mis años en esta corte, pero raramente he visto crueldad tan calculada como la que usted exhibió. Humillar a su esposa públicamente no solo fue moralmente reprehensible, fue legalmente significativo. Espero que esta sentencia le enseñe que las acciones tienen consecuencias. La audiencia terminó. Cuando salieron, Mateo intentó acercarse a Serena. Serena, espera. Ella se detuvo volteándose hacia él. Por primera vez en meses lo miró sin miedo, sin dolor, sin nada excepto una tranquilidad fría. No hay nada que necesite escuchar de ti, Mateo, dijo suavemente. Tuviste 8 años para hablar, para ser honesto, para tratarme como igual. Elegiste no hacerlo. Ahora vive con esas elecciones. Se alejó, Alessandro a su lado, dejando a Mateo parado bajo la lluvia. Esa noche, Serena hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamó a sus antiguos colegas del Musée d'Orsay. La conversación fue tentativa al principio. Habían pasado años después de todo, pero pronto fluyó naturalmente. Le contaron sobre exposiciones nuevas, sobre cambios en el museo, sobre el mundo del arte que ella había dejado atrás. ¿Considerarías regresar a París?, preguntó su antiguo mentor, el doctor Laurent. Siempre fuiste una de nuestras curadoras más prometedoras. Sería maravilloso tenerte de vuelta. No estoy segura, respondió Serena honestamente. Milán se ha convertido en mi hogar de una forma nueva, pero es bueno saber que la puerta está abierta. Siempre lo estuvo, Serena. A veces solo necesitamos tiempo para encontrar nuestro camino de vuelta.
Después de colgar, Serena se quedó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces reflejándose en el agua del canal. Podía escuchar música flotando desde un bar cercano, risas de gente cenando en los restaurantes que bordeaban el Naviglio, la vida bullendo a su alrededor. Pensó en todo lo que había perdido, el apartamento lujoso, el estatus social, la seguridad de ser la señora Delacroix. Pensó en todo lo que había ganado, su voz, su autonomía, su dignidad, la capacidad de mirarse en el espejo y reconocerse. No era un intercambio igual. Lo que había ganado valía infinitamente más. Su teléfono vibró con un mensaje de Alessandro. Los papeles finales deberían estar listos en 2 semanas. Después de eso, serás oficialmente libre. Libre. ¡Qué palabra hermosa! Serena sonrió en la oscuridad de su balcón, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz genuina. Si estás aprendiendo para ella como yo estoy, demuestra ese apoyo dándole like al video. Y si quieres ver más mininovelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más en camino. La reconstrucción no estaba completa. Probablemente nunca lo estaría, porque ser humano significa estar constantemente evolucionando. Pero Serena ya no tenía miedo de esa evolución. Ya no tenía miedo de ser imperfecta, de cometer errores, de ser vista. Había sido la esposa invisible durante demasiado tiempo. Ahora, finalmente, estaba aprendiendo a ser gloriosamente, desordenadamente, perfectamente visible, como ella misma. El verano llegó a Milán con su característico calor húmedo que hacía que el aire se sintiera espeso y pesado. Pero para Serena cada día se sentía más ligero. Los papeles del divorcio habían sido finalizados en junio y con ellos llegó algo más valioso que cualquier activo financiero. Un cierre oficial. Ya no era Serena Monteverde de Delacroix. Era simplemente Serena Monteverde otra vez. El proceso de reconstruir su identidad legal había sido más emocional de lo que esperaba. Cuando el funcionario del registro civil le entregó sus nuevos documentos, su nueva carta de identidad sin el apellido Delacroix, Serena había tenido que parpadear para contener las lágrimas. No de tristeza, sino de alivio tan profundo que casi dolía. Los meses siguientes trajeron cambios que Serena nunca habría imaginado aquella noche de marzo en el teatro alla Scala. Aceptó el puesto en la fundación de la señora Rothenberg en Múnich, dividiéndose entre Italia y Alemania, trabajando con jóvenes artistas que le recordaban a su yo de 24 años, hambrientos, apasionados, llenos de sueños que todavía no habían sido domesticados por las expectativas de otros. La exposición que había curado para la Galería en Brera sobre mujeres artistas del Renacimiento se convirtió en un éxito inesperado. Los críticos elogiaron su enfoque fresco, su habilidad para encontrar historias olvidadas y darles voz. Una revista de arte importante publicó un artículo sobre ella. Serena Monteverde, la curadora que encontró su propia obra maestra en la reinvención. El artículo incluía fotos de ella en la galería, rodeada de pinturas de Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, todas mujeres que habían luchado por ser reconocidas en un mundo dominado por hombres. Mujeres que habían insistido en ser vistas, en ser escuchadas, en ser recordadas. Serena entendía esa lucha ahora de una forma que no había podido antes. Una tarde de septiembre, mientras trabajaba en su apartamento en Navigli, preparando notas para una conferencia, recibió un email inesperado de mateo.delacroix@gmail.com. Asunto: me gustaría hablar. Serena, sé que probablemente borrarás esto sin leer y lo entendería, pero necesito intentarlo. He pasado los últimos meses en terapia.
algo que debí hacer hace años, pero era demasiado arrogante para admitir que lo necesitaba. Mi terapeuta me ha ayudado a ver patrones en mi comportamiento que no quería reconocer. No te estoy escribiendo para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo porque estoy tratando de ser una mejor persona, y parte de eso es reconocer completamente el daño que causé. Fui un esposo terrible. Más que eso, fui un ser humano terrible hacia ti. Te traté como un accesorio, como algo que me pertenecía en lugar de alguien que era mi igual. Ignoré tus necesidades, descarté tus sueños, y cuando finalmente encontraste la fuerza para confrontarme, intenté castigarte por ello. La noche del baile. Cristo, esa noche. Pensé que estaba demostrando poder. Ahora veo que estaba demostrando lo pequeño que realmente era. ¡Qué cruel y cobarde! Perdí más que un matrimonio. Perdí a alguien extraordinario que había elegido amarme, y nunca aprecié ese regalo. He visto tu trabajo recientemente, la exposición en Brera, los artículos sobre ti. Eres brillante, Serena. Siempre lo fuiste, pero yo estaba demasiado ocupado construyendo mi propio ego para verlo. No espero respuesta, solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Todo eso. Y siento no haberlo visto cuando importaba. Espero que seas feliz. Realmente lo espero. Mateo. Serena leyó el email 3 veces. Parte de ella, la parte que había pasado 8 años amándolo, sintió un pinchazo de algo. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? No exactamente. Era más como mirar una fotografía vieja de alguien que solías conocer, pero que ahora es un extraño. Guardó el email, pero no respondió. No porque estuviera siendo cruel, sino porque no tenía nada que decir. Las disculpas de Mateo, por bien intencionadas que fueran, pertenecían a un capítulo de su vida que ya había cerrado. Ella había seguido adelante, y más importante, había seguido hacia adelante. Esa misma semana, Serena voló a París para asistir a una gala en el Musée d'Orsay. Era su primera vez de regreso en el museo desde que lo había dejado para casarse con Mateo, y mientras subía las escaleras monumentales de la estación de tren, convertida en museo, sintió una mezcla compleja de emociones. El doctor Laurent la recibió en la entrada, su rostro arrugándose en una sonrisa genuina. «Serena, has regresado a nosotros». «No del todo», respondió ella con una sonrisa, «solo visitando». «Por ahora», dijo él sabiamente, «pero las puertas siempre están abiertas». La gala era exactamente el tipo de evento al que solía asistir con Mateo. Élite cultural, conversaciones sofisticadas, champán caro en copas de cristal. Pero esta vez, Serena no estaba ahí como la esposa de alguien. Estaba ahí como Serena Monteverde, curadora respetada por derecho propio. Las personas querían hablar con ella, no porque estuviera del brazo de un magnate rico, sino porque habían leído su trabajo, admiraban su exposición, querían su opinión sobre arte y cultura. Cada conversación era una afirmación de que había reconstruido exitosamente no solo su vida, sino su identidad profesional. A mitad de la velada, mientras estaba de pie frente a la clase de danza de Degas, una de sus pinturas favoritas, una voz familiar habló detrás de ella. «Siempre amaste este cuadro». Serena se volteó para encontrar a Philippe Moreau, un coleccionista que había conocido años atrás cuando trabajaba aquí. Era cercano a su edad, con cabello oscuro que comenzaba a mostrar toques de plata y ojos que miraban arte con el mismo amor que ella sentía. Philippe sonrió genuinamente. «Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado tiempo», concordó él. «Escuché todo sobre tu divorcio. No fue mi intención mencionar algo doloroso». «No lo es», dijo Serena, sorprendida de que fuera verdad. «Fue doloroso. Ahora es simplemente parte de mi historia». Conversaron fácilmente, deslizándose de arte a vida a los años que habían pasado.
Philippe había heredado la colección de su familia después de la muerte de su padre y estaba en proceso de crear una fundación para hacerla accesible al público. «Necesito a alguien que entienda estos cuadros», explicó mientras caminaban juntos a través de las galerías. «No solo su valor histórico, sino su alma. Alguien que pueda enseñar a otros a verlos de la forma en que merecen ser vistos». «Suena como un proyecto hermoso», dijo Serena. «Me encantaría que lo consideraras», dijo Philippe, deteniéndose para mirarla directamente. «Sé que estás ocupada con otros proyectos, pero piénsalo, y tal vez, si estás libre, podríamos cenar mañana, hablar más sobre arte o hablar sobre nada, lo que prefieras». Serena pausó. Había algo en la forma en que Philippe la miraba que era diferente a cómo Mateo jamás lo había hecho. Philippe la veía, realmente la veía. No como un trofeo o un accesorio, sino como una persona completa, compleja, valiosa. «Me encantaría», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. La cena al día siguiente fue en un pequeño bistró en Le Marais, el tipo de lugar que Mateo nunca habría elegido porque no era suficientemente impresionante, no suficientemente caro. Pero era perfecto, íntimo sin ser claustrofóbico, deliciosa comida sin pretensiones, conversación que fluía naturalmente entre lo profundo y lo alegre. Philippe no intentó impresionarla con dinero o conexiones. En su lugar, le habló sobre su hija de 14 años, sobre cómo estaba tratando de ser un buen padre después de un divorcio años atrás, sobre sus inseguridades y esperanzas. Era vulnerable de una forma que Mateo nunca se había permitido ser. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Philippe mientras compartían un postre de tarta tatín. «Cuando leo sobre lo que pasó, el baile, la confrontación pública, me pregunto, ¿cómo encontraste ese coraje? La mayoría de las personas habrían huido o habrían colapsado. Tú elegiste pelear». Serena pensó cuidadosamente antes de responder. «No sé si fue coraje», dijo finalmente. «Creo que fue simplemente llegar a un punto donde el dolor de quedarme era mayor que el miedo de irme. Durante años había elegido la comodidad sobre la dignidad. Esa noche algo cambió. Decidí que prefería sufrir las consecuencias de defender mi valor que sufrir las consecuencias de traicionarme a mí misma». Philippe asintió lentamente. «Eso es más difícil de lo que la mayoría de las personas reconocen. Todas queremos pensar que seríamos valientes en esas situaciones. Pero cuando realmente estás ahí, cuando tienes que elegir entre seguridad y autenticidad, la mayoría elige seguridad». «Lo sé», dijo Serena, «y no los juzgo. Cada persona tiene que encontrar su propio momento. El mío, simplemente, llegó esa noche». No hubo beso al final de la cena. No hubo declaraciones dramáticas o promesas. Solo un abrazo cálido y una promesa de mantenerse en contacto. Pero mientras Serena caminaba de regreso a su hotel esa noche, las calles de París brillando bajo las farolas, sintió algo que no había sentido en años: posibilidad. La posibilidad de que no todo el amor fuera como el de Mateo. La posibilidad de que hubiera hombres que la verían como igual, que valorarían su mente tanto como cualquier otra cosa. La posibilidad de que ella pudiera abrirse nuevamente sin perder todo lo que había trabajado tan duro para reconstruir. Octubre trajo el aniversario de su separación de Mateo, exactamente un año desde aquella noche que cambió todo. Serena marcó el día no con tristeza, sino con celebración. Invitó a un grupo pequeño de personas a su apartamento en Navigli: Alessandro, la señora Rothenberg, algunos de los jóvenes artistas con los que trabajaba, un par de curadoras que se habían convertido en verdaderas amigas. Era la primera vez que organizaba algo en su espacio,
y la diferencia con las cenas formales que solía organizar para Mateo era como noche y día. No había manteles de lino ni porcelana fina. Había pasta casera servida en platos desparejos, vino italiano barato pero delicioso, música jazz tocando suavemente desde una bocina portátil. Las conversaciones fluían sin forzar, arte y política y vida y amor, todo mezclándose naturalmente. «Un brindis», dijo Alessandro levantando su copa. «Por Serena, quien nos enseñó que a veces la mayor victoria no es ganar el juego, sino negarse a seguir jugándolo». «Por Serena», repitieron los demás, y ella sintió lágrimas picando sus ojos. «Gracias», logró decir, «por creer en mí cuando yo apenas estaba empezando a creer en mí misma». Más tarde, cuando todos se habían ido excepto la señora Rothenberg, las dos mujeres se sentaron en el pequeño balcón, compartiendo una última copa de vino, mientras miraban las luces reflejadas en el agua del canal. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó la señora Rothenberg. «No del divorcio, sino de los años que pasaste con él. ¿Sientes que los perdiste?». Serena consideró la pregunta honestamente. «A veces», admitió, «especialmente cuando pienso en dónde podría estar mi carrera si no la hubiera abandonado. Pero también aprendí cosas en esos años. Aprendí lo que no quiero. Aprendí el precio de traicionarte a ti misma. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». «Eres más sabia de lo que eras hace un año», observó la mujer mayor. «Soy más yo misma de lo que era hace un año», corrigió Serena. «Y resulta que esa es la única sabiduría que realmente importa». El invierno llegó, y con él nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Philippe la había invitado oficialmente a dirigir su fundación de arte, y después de mucha deliberación, Serena aceptó. Significaba dividir su tiempo entre París, Milán y Múnich. Pero de alguna manera ese estilo de vida nómada se sentía apropiado para esta nueva versión de sí misma. En diciembre, exactamente 9 meses después de aquella noche en el baile, Serena fue invitada a dar una charla TED sobre reconstruyendo identidad después de la pérdida. Estaba aterrorizada cuando aceptó hablar públicamente sobre su historia más personal y dolorosa ante millones de espectadores potenciales, pero sabía que era importante. El día de la charla, mientras esperaba entre bastidores en el teatro en Londres donde se estaba filmando, revisó sus notas una última vez. Pero cuando finalmente subió al escenario y vio el círculo rojo bajo sus pies, las notas dejaron de importar. Habló desde el corazón. Habló sobre ser la esposa perfecta y perder completamente a la persona imperfecta que realmente era. Habló sobre la noche del baile, sobre el dolor de la humillación pública y la paradójica liberación que trajo. Habló sobre el miedo de empezar de cero y la alegría de descubrir que cero es simplemente otro nombre para posibilidad infinita. «Durante años», dijo al auditorio silencioso, «pensé que mi valor estaba ligado a cuán perfectamente podía desempeñar el papel de esposa. Pensé que si podía ser lo suficientemente elegante, suficientemente silenciosa, suficientemente invisible cuando era necesario y suficientemente visible cuando se requería, entonces sería amada. Pero no fui amada. Fui tolerada. Fui usada. Fui, en el mejor de los casos, apreciada de la forma en que uno aprecia un buen vino o un traje bien cortado. El verdadero amor, el amor que todos merecemos, no requiere que borremos quienes somos, requiere que seamos exactamente quienes somos, en toda nuestra belleza imperfecta y complicada. Así que mi mensaje hoy no es sobre divorcio o traición, aunque esas son partes de mi historia. Mi mensaje es sobre elección. Cada día elegimos entre comodidad y autenticidad,
entre ser amados por lo que pretendemos ser o ser vistos por lo que realmente somos, entre una jaula dorada y libertad incierta. Yo elegí la libertad. No fue fácil, no fue rápido, y ciertamente no fue perfecto, pero fue mío. Y resulta que tener algo que es genuinamente tuyo, incluso si es pequeño, incluso si es desordenado, incluso si no impresiona a nadie más, es infinitamente más valioso que tener algo prestado, por grande que sea. El aplauso cuando terminó fue ensordecedor. Pero lo que realmente importó fueron los mensajes que recibió después. Cientos, luego miles, de mujeres y hombres compartiendo sus propias historias de elegir ellos mismos, de encontrar el coraje para dejar situaciones que los disminuían. El video de la charla se volvió viral, no del tipo escandaloso que había experimentado después del baile, sino del tipo que realmente importaba. Personas viendo, escuchando, siendo inspiradas. Una noche de enero, casi un año completo después de aquella noche que cambió todo, Serena estaba en su apartamento en Navigli, empacando para un viaje a Múnich, cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «Hola, Serena Monteverde», una voz joven, temblorosa. «Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Clara, no me conoces, pero vi tu charla TED y necesitaba llamarte. Mi esposo me está tratando de la misma forma en que tu ex te trató. Y después de ver tu charla, finalmente encontré el coraje para irme. Hoy acabo de salir y tengo mucho miedo, pero también me siento libre». Serena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Clara», dijo suavemente, «no puedo decirte que será fácil. No puedo prometerte que no tendrás miedo o que no dudarás de tu decisión en los días difíciles. Pero puedo decirte esto: elegiste verte a ti misma, y ese es el primer paso hacia una vida que realmente vale la pena vivir». Hablaron durante una hora. Serena ofreciendo recursos, contactos de abogados, pero más que nada, simplemente escuchando. Cuando finalmente colgaron, Serena se quedó sentada en su sofá por un largo tiempo, mirando su apartamento pequeño, pero perfectamente suyo, sintiendo el peso y la maravilla de darse cuenta de que su historia, su dolor, había ayudado a alguien más a encontrar su camino. En marzo, exactamente un año después del baile, Serena fue invitada de regreso al Teatro alla Scala. No para otro evento social, sino para dar una conferencia sobre mujeres artistas del Renacimiento como parte de una serie educativa. Entrar al teatro nuevamente fue surrealista. Las mismas escaleras de mármol, los mismos candelabros, el mismo salón donde su vida se había desmoronado públicamente. Pero esta vez, cuando subió al escenario improvisado en el salón de baile, lo hizo como ella misma, no como la esposa de alguien, no como una decoración en la vida de otro. Como Serena Monteverde, curadora, sobreviviente, mujer que se había negado a quedarse en las sombras. Después de la conferencia, mientras estaba conversando con algunos asistentes, vio a alguien familiar en la multitud. Vivienne Leclerc. La examante de Mateo se veía diferente, menos arrogante, más cansada. Esperó hasta que los demás se habían ido antes de acercarse. «Serena», dijo, su voz insegura, «no estoy segura si debería hablar contigo, pero necesitaba decirte algo». Serena esperó, sin hostilidad pero sin calidez tampoco. «Lo siento», dijo Vivienne finalmente, «por todo. Por ser tan cruel esa noche, por participar en tu humillación, por no entender lo que realmente estaba haciendo». «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Serena con genuina curiosidad. Vivienne tragó saliva. «Pensé que estaba ganando, pensé que te estaba reemplazando, que era mejor que tú de alguna forma. Pero ahora entiendo que yo era solo otra víctima de la necesidad de Mateo de control. Él no me amaba más de lo que te amó a ti. Solo era nueva,
Y cuando dejé de ser nueva, cuando empecé a requerir cosas, a tener opiniones, él comenzó a buscar la siguiente. ¿Hay una siguiente?, preguntó Serena, aunque la respuesta ya no le importaba realmente. Siempre hay una siguiente con hombres como él, respondió Vivienne con tristeza. Hasta que finalmente sean demasiado viejos o demasiado irrelevantes para atraer a alguien más. Y luego solo están solos. Serena asintió lentamente. Espero que encuentres lo que realmente quieres, Vivienne. No lo que Mateo o cualquier otro hombre te dice que deberías querer, sino lo que tú realmente quieres. Es más difícil de encontrar, pero es lo único que realmente importa. Vivienne parpadeó, sorprendida por la gentileza cuando probablemente había esperado odio. Gracias, susurró. Y tu charla, Ted, la vi. Fue inspiradora. Después de que Vivienne se fue, Serena se quedó sola en el salón vacío por un momento, recordando cómo se había sentido hace exactamente un año. El dolor, la humillación, el miedo, y ahora, parada en el mismo lugar, sintió solo paz. El círculo estaba completo, no porque hubiera vuelto a donde comenzó, sino porque había demostrado, a sí misma, al mundo, que los finales pueden ser comienzos, que el dolor puede ser transformado en poder, que la mujer que brilla por unos minutos nunca puede competir con la mujer que brilla con su propia luz durante toda la noche. Esa noche, Serena cenó con Philippe en un pequeño restaurante cerca del Duomo. Su relación había evolucionado lentamente a lo largo del año, de conocidos reconectando a amigos genuinos, a algo más profundo que ninguno de los dos se apresuraba a definir. ¿En qué piensas?, preguntó Philippe, notando la expresión distante en su rostro. En cuánto ha cambiado en un año, respondió Serena, y en cómo a veces las peores noches de nuestras vidas son las que nos fuerzan a finalmente vivir. Philippe tomó su mano a través de la mesa, su toque suave pero seguro. Estoy agradecido por esa noche, dijo. No por tu dolor, sino porque te trajo de vuelta al mundo, a este mundo, donde perteneces. Serena sonrió, apretando su mano. Yo también. Más tarde, caminando por las calles de Milán, bajo un cielo despejado lleno de estrellas, Serena pensó en todas las versiones de sí misma que había sido. La joven curadora en París, la esposa perfecta en Viamonte Napoleone, la mujer destrozada en el hotel Príncipe di Savoia, y ahora esta, Serena Monteverde, completa y entera y suya. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara, la mujer que había llamado semanas atrás. Conseguí mi primer apartamento. Es pequeño. Es perfecto. Gracias por mostrarme que era posible. Serena respondió. Es solo el comienzo. El mejor aún está por venir. Y mientras enviaba ese mensaje, se dio cuenta de que era verdad tanto para Clara como para ella misma. El baile había terminado hace un año, pero la danza, la verdadera danza de vivir auténticamente, de amar genuinamente, de brillar constantemente, apenas estaba comenzando. Y Serena Monteverde planeaba brillar por el resto de su vida, no por unos minutos, sino por toda la eternidad. Hay una mentira que nos cuentan desde niñas, que ser amada es más importante que amarnos a nosotras mismas, que la comodidad vale más que la dignidad, que es mejor ser perfecta en una jaula que ser imperfecta pero libre. La historia de Serena no es única. Es la historia de millones de mujeres que han elegido borrarse a sí mismas con la esperanza de ser amadas, solo para descubrir que el amor que requiere tu desaparición no es amor en absoluto. Pero su historia tampoco termina en victimización. Termina en transformación. Porque Serena no eligió la venganza, no destruyó a Mateo, simplemente se negó a seguir siendo destruida por él. No buscó reemplazarlo con otro hombre, buscó encontrarse a sí misma primero. No esperó a ser rescatada,
Se rescató ella misma, y en ese proceso de autorrescate descubrió una verdad fundamental, que la mujer que brilla con luz prestada, con el dinero de otro, con el estatus de otro, con la aprobación de otro, solo puede brillar mientras ese otro lo permita. Pero la mujer que aprende a encender su propia luz, que encuentra su valor interno, que se atreve a ser vista exactamente como es, esa mujer brilla para siempre. En el baile más esperado de 2025, la amante brilló por unos minutos. Fue nueva, excitante, provocativa, pero la esposa, la mujer que se negó a seguir siendo definida por ese título, brilló durante toda la noche y cada noche después. Porque al final, el brillo más brillante no viene de joyas caras o vestidos de diseñador. Viene de la dignidad inquebrantable de conocer tu valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Ese brillo nunca se apaga. Ese brillo es eterno. Y ese brillo, como Serena finalmente aprendió, siempre estuvo dentro de ella. Solo necesitaba el coraje de dejarlo salir.